frente a otros trastornos lipídicos y también tiene diferentes causas. Entonces, para entender un poco más sobre la hipertrigliceridemia, ¿sí? ¿Sí? ¿De dónde sacaron esa definición? En internet, en una página. Internet, en una página, primer error. Ya ustedes son de tercer semestre. Un artículo les dice cuántos son los niveles de triglicéridos normales y cuántos son severos. ¿Cómo lo van a poner mal? Es que más adelante dicen unas... Sí. Entonces, lo que es hasta 200 son el colesterol total. Los triglicéridos hasta 150 miligramos sobre decilitros. ¿Listo? Listo. Bueno, para saber un poco más sobre la hipertrigliceridemia debemos saber qué son los triglicéridos o triacilgliceroles, que también son llamados grasas y son una manera de almacenar los ácidos grasos. Estos se componen de 3 ácidos grasos unidos al glicerol por medio de enlaces ésteres y por eso se llaman triésteres de ácidos grasos y glicerol. En la imagen podemos observar que tenemos los 3 ácidos grasos que serían la parte hidrofóbica, el glicerol, que es la parte hidrofílica, y aquí podemos observar los enlaces ésteres. Las funciones de los triglicéridos como almacenadores de ácidos grasos son producción de energía por medio de oxidación para producir ATP, producción de calor por medio de oxidación también para producir calor y aislamiento térmico. Algunos animales que viven en ambientes fríos utilizan la grasa para aislarse térmicamente del ambiente. Las concentraciones de triglicéridos en sangre para hipertrigliceridemia son estas. Como concentración normal tenemos una concentración de menos de 150 miligramos por decilitro. Cuando tenemos de 150 a 200 miligramos por decilitro, ya debemos preocuparnos un poco porque tenemos una ligera elevación. De 200 a 500 miligramos por decilitro la elevación es significativa y más de 500 es una elevación severa, y esta se debe más a alteraciones genéticas, específicamente en las enzimas. Las causas de la hipertrigliceridemia se dan por... Que cambió la definición entre una y otra. Sí, señor. Es que me faltó arreglarle ahí. Ya faltó un pequeño detalle. Aparte de las alteraciones genéticas, ¿cuál creen ustedes que puede ser una causa de una hipertrigliceridemia severa? Algo que tiene que ver con el metabolismo. No tienen que por qué saber si no se piensa. Profesor, lo digo en la otra diapositiva. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, aparte de las alteraciones genéticas, las causas también pueden ser por la edad. A medida que pasa el tiempo, pues tenemos más posibilidades de obtener hipertrigliceridemia. La obesidad o sobrepeso también, porque se va acumulando la grasa. El alcohol, porque el alcohol estimula la producción de triglicéridos en el hígado. Enfermedades renales, hepáticas o metabólicas como hipotiroidismo o diabetes también pueden estar relacionadas, y algunos medicamentos también producen hipertrigliceridemia. Como síntomas y signos tenemos que la hipertrigliceridemia provoca 2 patologías: la pancreatitis, que se da por niveles de triglicéridos mayores a 1000 miligramos por decilitro, y el riesgo de enfermedad cardiovascular, que se da por una mezcla entre el nivel de triglicéridos altos y el nivel de colesterol alto. Esto se llama hiperlipemia mixta y produce angina o infarto del miocardio. Por último, tenemos el tratamiento, que se basa en una combinación entre dieta y fármacos. La dieta debe tener grandes cantidades de fibra, pocas grasas, debe ser baja en calorías, sin azúcares, evitar el consumo de aceite de coco y palma y más bien reemplazarlo por aceite de oliva, evitar los fritos, disminuir el consumo de carnes rojas, huevo, leche entera y derivados, y hacer ejercicio de forma regular. Adicionalmente, también se debe evitar el consumo de alcohol, por lo que ya habíamos dicho antes, y evitar el tabaquismo. Bueno, ya introduciéndonos más en el artículo, nos vamos a la introducción. Inicialmente debemos saber qué es GPI-HBP1 para entender un poco más. Es una proteína llamada glicosilfosfatidilinositol de unión a lipoproteínas 1 anclada de alta densidad.
Esta hace parte de la superfamilia del antígeno linfocitario 6, LIN6, y se expresa en la superficie de las células endoteliales capilares. El proceso normal de GPI-HBP1 se da por la unión de esta proteína a lipoproteína lipasa en el espacio intersticial. Este complejo se transporta a la luz capilar y allí procesa los kilomicrones para transformarlos en ácidos grasos libres. La mutación de GPI-HBP1 provoca que la lipoproteína lipasa se encuentre mal localizada en las células intersticiales y no se una a esta proteína, por lo tanto no vaya al lumen capilar, lo que provoca que no se procesen los triglicéridos en forma de kilomicrones y se acumulen en sangre, produciendo una hipertrigliceridemia mayor a 1000 miligramos por decilitro, que también se puede llamar kilomicronemia. Se han identificado muchos errores de sentido en GPI-HBP1, todos por interrupción del plegamiento en el antígeno linfocitario 6, del que hablaremos un poco más adelante, y se bloquea la capacidad de la proteína de unirse a lipoproteínas lipasa. En el artículo decía también que la deficiencia de GPI-HBP1 se puede identificar algunas veces por administración intravenosa de heparina, y además los del artículo hicieron un ensayo con anticuerpos monoclonales de ensayo llamados ELISA para determinar las mutaciones de GPI-HBP1, pero ELISA no encontró la proteína, por lo que se dice, o la hipótesis del artículo, es que GPI-HBP1 crea sus propios autoanticuerpos y esto evita que se una a la lipoproteína lipasa. Efectivamente, se encontraron que en 6 pacientes se encontró este anticuerpo y eso es lo que evita la unión. Ya los dejo con mi compañera Laura. Siguiente, por favor. Listo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. En el caso de los métodos utilizados, principalmente se realizó un corte inicial, quiere decir un grupo de personas con características similares. En este corte inicial de 40 personas se logró como recoger a las personas o tomar para el estudio dependiendo de las características que tenían. La primera característica que podrían tener era una mutación en GPI-HBP1, que como sabemos o como ya lo dijo mi compañera Carol, es una proteína que se encuentra en el capilar, en el endotelio, y principalmente está constituida de 184 aminoácidos. En el caso de la figura A, lo que podemos ver es que esta GPI-HBP1 contiene varios dominios. Está el dominio péptido señal, el cual es expulsado o es removido cuando se da la maduración en el aparato de Golgi. También contiene un dominio ácido que está constituido principalmente por asparagina y por ácido glutámico. También contiene el dominio LY6, que es el que está relacionado con la mutación, y un dominio de anclaje a membrana. Si hablamos de los dominios relacionados con la mutación de la proteína, son el dominio ácido y el dominio LY6. ¿Por qué? Porque se puede dar eliminación de cisteína en el caso del dominio LY6 porque está constituido por cisteínas, y esta eliminación genera que no se pueda unir a la lipoproteína lipasa. O también en el dominio ácido puede introducirse una cisteína y por lo tanto no se va a dar la funcionalidad de esta. Siguiente. También, Daniela. Sí. ¿Con qué están unidas estas cisteínas en los diferentes dominios, Daniela? ¿Con qué enlaces? Por enlaces disulfuro. Con enlaces disulfúricos. ¿Por qué no los dices si tu compañero no se lo sabe? Perdón. Listo, Daniela, continúa. Bueno, siguiente. No, profe, lo que pasa es que ahorita, más adelante, ya vamos a explicar un poquito más lo del dominio LY6. Entonces, tranquilo. Listo, Laura, sí. Bueno, también otra característica que tenían los pacientes podría ser una mutación en LPL. En el caso del gen de LPL, en la siguiente diapositiva, porfa.
Bueno, entonces en la mutación de LPL, principalmente, pues esta codifica las diferentes lipoproteínas lipasa. Como todos sabemos, la lipoproteína lipasa es aquella que permite el transporte de los lípidos, porque como son sustancias hidrófobas, no permiten transportarse con facilidad en nuestro cuerpo, y por lo tanto necesitan de algunas sustancias en el hígado, como son las sales biliares. En el caso de estas lipoproteínas lipasas, se pueden clasificar dependiendo de su densidad como kilomicrones, VLDL, HDL, IDL y LDL, que cada una de estas se clasifica dependiendo de su densidad. Como podemos observar, en el caso de los kilomicrones son los que contienen mayor cantidad de TAC y colesterol. En los pacientes que tenían una mutación con LPL, principalmente se han identificado más de 220 mutaciones, y la mutación más común es el reemplazo de la glicina por el glutamato en la posición 188. Cuando se reemplaza la glicina por glutamato, lo que hace es reducir o eliminar la actividad de la LPL, y por tanto se va a generar una eliminación ineficaz de las grasas. Otra característica de los pacientes del corte inicial podría ser una hipertrigliceridemia sin mutación. Y como sabemos, en cualquier estudio también se establecen controles para determinar si variaciones son significativas o si se está presentando algo extraño en nuestro cuerpo. Bueno, la primera prueba que se realizó con este corte actual fue la prueba de ELISA. La prueba de ELISA, su nombre se debe porque es una prueba inmunoanalítica de absorción. Esta prueba de ELISA principalmente permite detectar anticuerpos en la sangre. Su principal función es producir una interacción antígeno-anticuerpo, y en este caso, en el estudio, se utilizó el ELISA Sandwich. ¿Por qué? Porque a partir de dos anticuerpos se permite a partir de dos antígenos se permite captar el anticuerpo, y en este caso el primero que captaba era el RF4, y posteriormente se utiliza otro que es el RE3, que lo que permite es inmovilizar este anticuerpo y poder estudiarlo. También se determinó por medio de la prueba de... Daniela. Señor. Vuelve y me repite lo del ELISA Sandwich. Bueno, lo que yo sé es que en la prueba de ELISA principalmente se van a utilizar dos anticuerpos. Y estos anticuerpos, uno sirve de captura y el otro... Ajá, uno es de captura y el otro va a detener el antígeno. Que se llama anticuerpo de... En este caso es el RE310, que es el que se estudia. O sea, ¿cómo se forma el sándwich? Este sería primero un anticuerpo que capta y el otro anticuerpo que tiene. ¿Qué es el anticuerpo de? No sé cómo se llama. Cualquier compañero que le diga cómo se forma un ELISA Sandwich a la compañera. Eso es de segundo semestre, ni no me vaya a decir que no lo vieron porque me han dicho. ¿Cuáles son los dos anticuerpos que intervienen en un ELISA Sandwich? Ya Daniela me dijo que el anticuerpo de captura, que este se va a unir al plasma que se le colocó para hacer la prueba de ELISA. Posteriormente de que se le colocó el plasma a la prueba de ELISA, se le va a lavar el exceso de anticuerpos para que no se fijen más anticuerpos, y a lo último se le añade otro anticuerpo, que es el que se marca encima. ¿Ah? Un anticuerpo de captura y otro de detección. Exacto, uno es anticuerpo de captura y el otro es anticuerpo de detención. Entonces, este anticuerpo de detención va marcado con unas enzimas, que hay dos enzimas que se pueden hacer para una ELISA Sandwich. Acá en este ensayo que hicieron en el artículo, utilizaron uno de esos dos tipos de enzimas. ¿Cuáles son los dos tipos de enzimas, Daniela? La RE310. Oh. ¿Qué le añadían al anticuerpo de detención? Le añadían también inmunoglobulina G. No. ¿Con qué lo marcaban?
que decían que era por colores. En el artículo lo nombraban y lo decían cómo se hacía. ¿No? ¿Algún otro compañero que se haya leído el artículo? Entonces, en una listen sandwich, ninguno contestó, entonces ningún listen sandwich, cuando se le añade el anticuerpo de detención, este va marcado con dos tipos de enzimas diferentes que se puede utilizar cualquiera de las dos, que una son las fosfatasa alcalina y la otra son las peroxidasas ¿de qué? Las peroxidasas picantes, que las mencionaba en el artículo. La peroxidasa de rábano picante. ¿Sí lo leyó Daniela? Sí, profe, pero se me pasó. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son los dos tipos de enzimas que se pueden utilizar? Entonces, una de las dos es la peroxidasa de rábano picante, que fue la que utilizaron en este ensayo. Y los otros son las fosfatasas alcalinas. Con cualquiera de las dos se pueden marcar. Y posteriormente a esto es que se le va a unir el antígeno, que se va a encontrar unido al anticuerpo de captura, que fue el primero que se añadió. Listo, sigue Daniela. Bueno, después de realizar este proceso también se determinó que la cantidad de GPI-HBP1 era baja en pacientes que tenían una mutación C89X, que quiere decir que hay una mutación a nivel del exón y por lo tanto la proteína no se sintetiza de la manera adecuada. Y también habían valores bajos en pacientes con mutación de delección homocigota, que como si recordamos cuando se habla de delección es quitar del material genético, sea 3 aminoácidos o sea una gran cantidad como un cromosoma. Además de esto, también se mostraron que habían autoanticuerpos inmunoglobulina G y no inmunoglobulina M. Según lo que yo busqué, había mayor cantidad de autoanticuerpos inmunoglobulina G porque estas se encuentran en mayor concentración en la sangre, el 80%, y la inmunoglobulina M se encuentra en el 6%. Además de esto, la inmunoglobulina G lo que permite es saber que se está generando un proceso autoinmune en el cuerpo, y no era inmunoglobulina M porque esta solamente se activa en procesos infecciosos, sea por bacteria, hongo y demás. Siguiente. Principalmente en esta imagen lo que podemos ver es que además de la prueba de ELISA tipo sándwich, también se le agregó como algo que podría modificar la cantidad de GPI-HBP1 en los pacientes. Entonces se logra ver que en una gran concentración, en el 98%, la concentración de GPI-HBP1 volvía a la normalidad, por lo tanto bajaban los niveles de triglicéridos, pero en dos pacientes, que son el 38 y el 101, a pesar de la modificación, no variaba, porque estos también tenían mutaciones externas y tenían quilomicronemia. Siguiente. Porque, Daniela, ¿cómo identificamos que un paciente tiene quilomicronemia, ya que lo mencionaste? Pues, según por los niveles de colesterol, ¿no? No, Daniela, si estamos hablando de triglicéridos, ¿cómo me va a responder que de colesterol? Pero es que en el paciente no, o sea, no volvían a la normalidad las cantidades de la proteína, porque también tenía quilomicronemia. Sí, pero ahí en el artículo nos decía de que la quilomicronemia estaba representada por una hipertrigliceridemia grave, que se demarcaba con qué valor de referencia. De 200 aquí. No.
las otras compañeras, no me decir que no se leyeron el artículo, porque ahí sí es verdad que... ¿Cuánto es el valor de referencia de triglicéridos en los pacientes que tenían kilomicronemia? ¿No eran 1000, profe? Más de 1000, exactamente. Más de 1000, profe. Más de 1000, Carol, por eso. Entonces, ¿cómo, o sea, si le preguntara que cómo son los hallazgos para definir que el paciente tenga kilomicronemia, es que los triglicéridos estaban más de 1000, que eso se dice que es una hipertrigliceridemia grave. Sí, señor. Listo, Carol. Sigue Daniela. Sigue Laura. Bueno, profe, ¿sí me escuchan? Sí, señora, le escuchamos claro. Listo. Bueno, consecuentemente se hicieron unas pruebas de plasma con autoanticuerpos de GP y HBP1. Entonces, aquí se presentaron 130 pacientes con hiperglicemias inexplicables. Entonces, en este estudio se demostraron que 6 de estos 130 pacientes poseían autoanticuerpos para GP y HBP1. Estos fueron los pacientes 102, 111, 157, 164, 38 y 101. Todos estos pacientes que resultaron positivos para los autoanticuerpos de GP y HBP1 poseían también hipertrigliceridemia con pancreatitis complicada. Entonces, ¿cómo se determinó? ¿Cómo se determinó esto? Por medio de pruebas de Western blot. ¿Cómo se llevan a cabo las pruebas de Western blot? Son unas técnicas de identificación de proteínas específicas y entonces esto se da por una mezcla de proteínas que ha sido extraída de la célula o pues en este caso de plasma. Entonces, esto se lleva a cabo mediante 5 pasos. El primer paso es la separación por tamaño. Entonces, las proteínas se van a dividir según su peso molecular y por medio de esto una electroforesis en gel. Luego, se va a llevar a cabo una transferencia a un soporte sólido. Entonces, los resultados de la separación se van a llevar a una membrana que produce una banda específica para cada proteína. Luego se va a hacer la marcación de la proteína con el uso de anticuerpos. Entonces, en esta membrana se van a incubar los anticuerpos con las proteínas ya marcadas anteriormente, buscando una proteína específica. En este caso, la GPI HBP1. Luego se van a lavar. Dime, profe. Se utiliza. Lo estás diciendo como muy rápido. ¿Qué? ¿Electroforesis en gel de qué? Es la electroforesis en gel, en la que permite que se dé la diferenciación de los tamaños de las moléculas. ¿Qué gel se utiliza, Laura? También lo decía el artículo. Disculpe, profe. ¿Qué gel se utiliza? Electroforesis en gel de... Es poliacrilamida y sulfato de dodecilo. Exactamente. Entonces, ese es el nombre completo del gel que se utiliza en la electroforesis, que las siglas son SDS-PAG. ¿Listo, Laura? Bueno, listo. Sigue, Laura. Bueno, entonces, después de que después de que se incuban los anticuerpos marcados, entonces se van a lavar dejando solamente los anticuerpos que van a estar unidos a la proteína de interés, pues en este caso la GPI-HBP1. Y finalmente los anticuerpos se van a detectar en una película que va a mostrar unas bandas. Entonces el grosor de las bandas va a ser directamente proporcional a la cantidad de la proteína que va a estar presente en esa banda. Entonces, en este recuadro, en el 102, podemos ver que
en la GPI-HBP1, que está marcada con NR, es decir, no reducida, entonces la banda oscura va a ser bastante gruesa, mientras que en la GPI-HBP1R, es decir, reducida, la banda va a ser más, más delgadita. Esto quiere decir que se va a encontrar entonces que las inmunoglobulinas que se van a encontrar en estas proteínas van a estar unidas a las GPI-HBP1 no reducidas. En cambio, no van a estar unidas a las reducidas, debido a que al reducirse, entonces van a cambiar de conformación y ya no se va a poder unir el inmunoautoanticuerpo. El autoanticuerpo a la proteína. Entonces, estas se unen más a la proteína no reducida. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de las proteínas LY6. Bueno, se nombró anteriormente que la GPI-HBP1 va a tener un dominio de proteínas LY6. Esto quiere decir que este dominio va a estar compuesto por proteínas de este tipo, que estas van a tener una característica específica en común que solamente va a diferir por sus patrones de expresión. Este va a ser una familia de proteínas que van a estar, bueno, algunas van a estar involucradas en la proliferación celular, otras en la migración celular, otras en interacciones célula-célula, bueno, entre otras acciones. Entonces, esta familia se caracteriza porque es rica en cisteínas. Las cisteínas van a formar puentes disulfuro y estos puentes disulfuro van a ser los que van a permitir la unión, en el caso de la GPI-HBP1, con la lipoproteína lipasa. Cuando estos puentes disulfuro están en cierta conformación, como lo nombré anteriormente, cuando no están reducidos, entonces los autoanticuerpos se pueden unir a ella. Sin embargo, cuando está reducida, no se pueden unir. Siguiente, por favor. Ahora. Sí, profe. ¿Cuáles otras enfermedades, aparte de la hipertrigliceridemia, cuáles otras enfermedades pueden estar causadas por el daño del dominio de la cisteína? La verdad, no les sabría decir. Profe, ¿esa no es púrpura trombocitopénica? Púrpura trombocitoménica es una. Nos nombran tres principales en el artículo. ¿La enfermedad de Graves? La enfermedad de Graves, ajá. Graves. Y una con la polipasa 2, pero no recuerdo. Esa es la nefropatía membranosa. Dayana no es de este grupo, ¿no? No, profe. Mira, Laura, ¿cómo no te vas a saber el artículo y Dayana sí se lo sabe? O sea, si ahí lo decía. Cuando sacaste esa diapositiva, ahí mismo decía cuáles enfermedades se producen por el daño en el dominio de la cisteína. Qué pena, profe. Laura, pues, de pronto no me pareció como tan importante nombrarlo. No, porque ahí lo que le quiere decir el artículo es de que que tengan anticuerpos en contra de que afecten el dominio de la cisteína, no solamente te va a producir la hipertrigliceridemia, sino que se han encontrado otras enfermedades que son autoinmunes que nos llevan a producir por este mismo efecto, o sea, por el mismo problema en el dominio de la cisteína. Bueno, profe. Listo. Continúa. Bueno, listo. Bueno, consecuentemente se realizaron, pues a través de la realización de las pruebas ELISA, que ya explicó mi compañera Daniela, entonces se reveló que las inmunoglobulinas G, que son las inmunoglobulinas más abundantes en la sangre,
estas se unieron a la GPI-HBP1 solamente a esta proteína de la familia de las LY6, a diferencia de las otras proteínas de esta familia, como la CD177, la CD4.4A y la CD59. Entonces, esto permitió explicar que estos autoanticuerpos solamente iban a atacar a la GPI-HBP1, a pesar de que todas fueran de la misma familia de las LY6. Siguiente. Listo. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo este bloqueo entre la GPI-HBP1 y la lipoproteína lipasa? Entonces, en el artículo nos muestran que se va a dar un bloqueo de unión. Esto quiere decir que la GP1-HBP1, que se une con la lipoproteína lipasa normalmente en la superficie celular, no se va a poder unir. Entonces, se va a llevar a cabo un desbalance en la acción normal de esta proteína. Entonces, no va a poderse unir con la LPL, no la va a poder transportar al lumen capilar, y por esta razón, entonces, ella no va a poder llevar a cabo la hidrólisis de los triglicéridos. Entonces, por esta razón se van a dar unos valores aumentados, en el caso del daño en la GPI-HBP1. Entonces, los niveles de LPL en plasma normales van a ser de 50 a 77 nanogramos por mililitro. Que esto va a ser, digamos, en una persona que no posea ningún cambio en la proteína. Sin embargo, cuando se dan pacientes que tienen mutaciones homocigotas, como ya lo nombró mi compañera Daniela, por mutaciones en la GPI-HBP1, entonces estos niveles de LPL en plasma van a disminuir, es decir, van a pasar a 7,3, de 7,3 a 70,6 nanogramos por mililitro. Entonces, esto permitiría deducir que debido a este daño en la GPI-HBP1, por que no se une a la LPL, entonces el nivel de LPL en plasma también va a reducirse por la presencia de los autoanticuerpos. Entonces, este va a estar oscilando entre 4,6 y 32,1 nanogramo por mililitro. Entonces, ahí se puede ver cómo la LPL no va a poder realizar su acción y su contenido en plasma va a ser mucho más bajo de lo normal. Siguiente. Bueno, entonces se van a dos casos específicos que son de interés. Entonces, el primer caso va a ser el traspaso de autoanticuerpos de la madre al hijo. Entonces, hubo un caso de una mujer de 38 años, que fue uno de los pacientes, y esta mujer tenía autoanticuerpos de GPI-HBP1. Al dar a luz a su bebé, en el primer día de vida, él va a presentar 9.090 miligramos por decilitro de concentración de triglicéridos. Sin embargo, al cumplir el año, entonces a medida que va pasando el tiempo, los anticuerpos del bebé van a irse desarrollando, y entonces los anticuerpos que fueron traspasados por su mamá pues van a ser desechados, y ya al cumplir el primer año de edad, el niño va a presentar 70 miligramos, una concentración de triglicéridos de 70 miligramos por decilitro. Entonces, por esta razón, pues hubo un traspaso de los autoanticuerpos, pero estos fueron siendo eliminados por el mismo organismo del bebé. Otro de los casos fue el uso de fármacos inmunosupresores. Entonces, había un caso de una niña de 9 años que, además de tener los autoanticuerpos, también tenía LES, o sea, lupus eritomatosa. Esto quiere decir que también ella estaba siendo tratada con medicamentos supresores del sistema inmune. En esta paciente específicamente se encontró que los niveles de triglicéridos eran normales,
y que, bueno, en los niveles de triglicérido en plasma eran normales y que no se detectaban los autoanticuerpos, aunque ella los poseía. Entonces, se demostró que el uso de estos inmunosupresores puede ayudar a que la TGI, a que la proteína GPI-HBP1 lleve a cabo su función de manera correcta. Ya. ¿Qué es cuál la función? Llevar la LPL al lumen del capilar para que éste pueda hacer la hidrólisis de los triglicéridos. Exactamente. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de este artículo podemos observar que se generan autoanticuerpos, que los autoanticuerpos son anticuerpos que se desarrollan en el sistema inmune que actúan contra uno o más antígenos del propio organismo. En primera conclusión, podemos saber que los autoanticuerpos van a bloquear la unión de la LPL con la GPI-HBP1. Segundo, los niveles de LPL fueron bajos, principalmente porque los autoanticuerpos generan un transporte alterado de lipoproteína lipasa, que voy a hablar posteriormente. Tercero, que en pacientes con inmunosupresores se normalizan los niveles de triglicéridos porque bloquean la acción de este anticuerpo que se encontró en niveles control, que fue el R310. Y por último, que la paciente 102, que era la paciente embarazada, pues como sabemos le transfería estas inmunoglobulinas a su bebé, pero después del año del bebé, pues se lograron normalizar los niveles de TAC. Siguiente. En el caso de la lipólisis, como todos sabemos, es un proceso controlado por hormonas, como son la epinefrina, el glucagón, la norepinefrina, factores de crecimiento y cortisol. Estas hormonas van a activar la lipólisis porque van a activar el AMP cíclico, y este AMP cíclico va a fosforilar la quinasa A, que posteriormente fosforila otras proteínas, activando una de las enzimas necesarias dos enzimas necesarias para el proceso de lipólisis, que es la lipasa T de diacilglicerol y la lipasa de triacilglicerol adiposo. Pero lo que nos importa en este artículo es saber que en la lipólisis normal, como sabemos del tejido adiposo, van a salir las LPL. Estas LPL principalmente van a ser captadas primero por un proteoglicano de paransulfato, que es la HSPG, que está de color verde. Y este proteoglicano lo que permite es ser como un brazo para lograr llevar la lipoproteína lipasa a la GPI-HBP1 y posteriormente que ésta pues introduzca la lipoproteína y después se realiza el proceso de lipólisis. Siguiente. En el caso del artículo, las cosas no suceden así. La lipoproteína lipasa se sintetiza normal en retículo endoplasmático, madura en el aparato de Golgi. Cuando es excretada, es captada por el proteoglicano paransulfato, pero a pesar de este servir como brazo, la GPI-HBP1 está atacada por anticuerpos. Y como está atacada por anticuerpos, no puede internalizar estas LPL, generando que los niveles de triglicéridos en el líquido intersticial, en la sangre, pues aumenten. Siguiente. También pues se logra destacar en el artículo que en los pacientes que tendrían una enfermedad autoinmune eran mayores las cantidades de triglicéridos. Dos de las enfermedades que hablaban era el lupus eritematoso sistémico, que como sabemos es una enfermedad autoinmune inflamatoria, que lo que hace es crear anticuerpos que se adhieren a riñón, endotelio, articulaciones y sistema neuronal. Y en caso del síndrome de Sjögren, que no sé cómo se pronuncia, esta también es una enfermedad autoinmune que produce disminución o ausencia de las secreciones glandulares mucosas. De Sjögren. Perdón. Bueno, en el caso de estas enfermedades, porque, pues como sabemos, aquí se están produciendo anticuerpos en todo el sistema. Y como se están produciendo anticuerpos en todo el sistema, se va a bloquear la función de esta GPI-HBP1. En conclusión del artículo, pues se identificaron autoanticuerpos contra la proteína que bloqueaban la capacidad de unirse con la lipoproteína lipasa y transportarla del espacio intersticial al lumen del capilar. Y también que los autoanticuerpos interfirieron en el procesamiento mediado por lipoproteínas y causaron la hipertrigliceridemia severa.
Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta respecto al quiz. A la hora de colocar la contraseña, ¿no nos quitaría tiempo en el momento de presentar el quiz? La contraseña es una palabra de 5 letras. No, Dayana, porque la contraseña es una palabra muy corta. O sea, necesitamos que todos estemos conectados al Teams con 5 minutos de anticipación. Entonces vamos a cambiar la hora del quiz. Hagámoslo a las 11. Entonces tienen desde las 11 hasta las 11:05 ¿para qué? Para conectarse al Teams. El Teams te van a conectar al que dice quiz. Déjenme, yo le cambio la hora para que quede el de las 11. Y yo le cambio la hora para que quede a las 10:50. Y tienen desde las 11 hasta las 11:05 para hacer el quiz. A las 11:00, apenas que cambie el reloj, inmediatamente le digo la clave. Profe, qué pena, una pregunta es que yo no entré cuando usted estaba hablando lo de la contraseña, ¿eso es para activar el quiz? Para activar el quiz, sí señora. Gracias. Listo, entonces tienen que tener ya todos los Moodle, tienen 5 minutos para resolver el quiz. Sí, dime. La contraseña no era la que estaba en la descripción del grupo. No. Ah, yo pensé que era esa. Bueno, no, o sea, la contraseña se la doy yo, exactamente a las 11 en punto. Entonces voy a empezar a modificar las horas para hacerlo a las 11. Denme unos 2 minuticos para modificar el Teams, para que les quede a las 10:55 para iniciar el Teams a las 10:55. ¿Listo? ¿Profe? Sí. Profe, es que no alcancé a escuchar la última parte que usted dijo, se me entrecortó mucho.